los hermanos que nos siguen luego en YouTube. Entonces, dame un segundo por acá. Muy bien. Estamos ubicados en el capítulo 4 del Evangelio según Yohanan. Parece que hay que subir un poco acá, que luego sale como corto. Muy bien. Permítame un segundo de este lado. Y luego vamos a seguir. Y no tenemos el tablero a la mano. Muy bien, Abril. Aquí estamos de vuelta ya, después de la grata visita que le hicimos a la República Dominicana. Baruch Hashem. Ok, vamos a ir directo al capítulo 4. En la última vez que estuvimos conversando, habíamos visto, ¿no?, la importantísima implicación que tiene la expresión Dios es Ruach, y los que le adorarán en Ruach y en Emet. Por eso ahorita en la oración hablamos en esto, ¿no? Son conceptos que vamos a ir aprendiendo. Ruach y Emet. Es más fácil decirlo en hebreo porque es un concepto nuevo. En cambio, en castellano de repente no suena igual, va a decir espíritu y verdad, porque todavía va a remaner, va a quedar allí en la mente esa idea un poco distorsionada de la espiritualidad. Estábamos viendo en el contexto por qué había venido a colación esta respuesta del maestro, y tenía que ver con que ambos templos, tanto el samaritano como el de Jerusalén, ya no representaban la incorrupción de la cual Dios tanto se esmeró en representar. Hablábamos, por ejemplo, esta tarde que en los corbanots, en los sacrificios, Dios se aseguraba que no hubiese indicios del pecado. Por eso el animal no tenía defecto físico, por eso el sacerdote no tenía defecto físico, no tenía defectos biológicos, de enfermedades, cosas por el estilo. Y además el sacrificio era retirada la sangre de manera muy simbólica, ¿no?, con el fin de indicar que aquel que iba a hacer la reconciliación iba a estar libre o separado con relación al pecado. Entonces aquí está diciendo que Dios es Ruach, por eso. Hay un verso por allá en Isaías capítulo 31 que siempre lo he tomado en una de las enseñanzas, también lo dije. Vamos a leerlo brevemente. Miren lo que dice aquí en el versículo 3, Isaías 31:3. ¿Quién no quiere leer? Isaías 31:3. ¿Qué dice? Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Correcto. De manera que al extender a Adonai su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a uno. Excelente. Entonces cuando dice que no son ruach, sino carne, está diciendo que van a desfallecer. Entonces de ahí es donde va en paralelo, pero se distorsiona luego el concepto espíritu griego, porque ya comienza a darle inmortalidad y otras categorías, como si eso fuese inherente a los seres humanos. Lo que está diciendo ahí básicamente es enfrentar al hombre con Dios y a las fuerzas del hombre con el poder incorruptible o indestructible de Dios. Por eso en la parte de la carta a los Hebreos dice con el poder de una vida indestructible. Vida indestructible, vida espiritual, básicamente, ¿ya? Ahora nosotros estamos saboreando las arras del espíritu, o sea, las arras de una vida indestructible. Claro, las arras, apenas una pequeña muestra, ¿no? Por eso, como decía esta tarde, no es la disciplina, la rigidez ni el duro trato del cuerpo lo que te van a hacer libre de los apetitos de la carne. Pablo lo dice a los colosenses: ciertas cosas tienen cierta reputación de humana sabiduría en duro trato del cuerpo, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. ¿Ya? ¿Por qué? Eso te está mostrando que es el ruach lo que te mantiene incorruptible. Incorruptible no que no te vayas a morir, sino incorruptible por lo menos la parte moral interna que te mantiene allí incólume, que te hace resistir al enemigo. Que sí, que por dentro, mira que Pablo lo dice, por fuera puede ser que nuestro tabernáculo se vaya deshaciendo, pero por dentro, no obstante, el interior se va renovando de día en día. Eso es adorar con Ruach, eso es adorar con Emet. Le decía al hermano Cristian esta mañana, claro que
los hermanos a veces, por la razón que haya sido histórica o coyuntural, se concentraron solo en las manifestaciones del poder de Dios, del Espíritu, danzar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, y todo es Espíritu, la unción y tal, y resulta que no estudiaron la verdad. No estudiaron la verdad, y por eso se han colado tantas cosas extrañas, porque no tienen un criterio objetivo, documentado, de si eso que se está viendo es del Señor o no es del Señor. Juan lo dice: juzguen, es decir, disciernan, discriminen a los rujots, a las manifestaciones del poder, si son de Dios, a las intenciones, a los ánimos con que se ocurren las cosas. Pero ¿cómo lo vas a juzgar y a discernir? Conforme a su palabra, ¿cierto? Pero si quitas la palabra y para rematar dices que ya está abolida una gran parte de ella, entonces ¿cómo vas a poder distinguir? El apóstol Pablo le dice en Romanos, en capítulo 2, con base en la Torá pruebas lo mejor. Tienes en la Torá la forma, la ciencia y la verdad. Si quitas la Torá, ¿con qué vas a poder distinguir las cosas? Con el Ruach. Claro, sí, pero con el Ruach, pero que no tiene entendimiento. Mira que Pablo lo dice a los Corintios: oraré con el Ruach, pero oraré con el entendimiento. Fíjate tú, el entendimiento. No puedes atropellar la lógica y la razón. Hoy leíamos el final en Romanos 12, ¿verdad? Dice: hermanos, presentad vuestros miembros como sacrificio de Dios por medio de Yehoshua, que es vuestro culto racional. Pero no es tu racionalidad o tu propia lógica, sino, como dice el proverbio, confía en Hashem y no te apoyes en tu propia lógica. Entonces tú no podías, y Pablo le pone un orden, ¿no? Que todos aparentemente en el espíritu quieren hablar lenguas. Mira, 2 o 3, y por turno, y uno que traduzca. Si eso no pasa, se calla. Eso es distinguir, eso es juzgar, ¿cierto? Probar. Si es de Dios, se somete al orden. Si no es de Dios, no se va a someter al orden. Entonces va a estar disfrazado de espiritualidad, pero va a englobar o a cubrir una gran rebeldía. Y va a sonar espiritual. ¿Ya? Que habla en lengua, no hay traductor, hermano, cállese. Pero es espiritual. No, es que aquí nadie está entendiendo. Entonces, y a veces el que interpreta es el mismo que habla en lengua. Sí, eso puede pasar. Sí, pero está de la interpretación. Lo importante es que se haga dentro de... Ojo, es que no puede faltar a quien va dirigido el mensaje. Porque es que si no va dirigido a un políglota o a un extranjero que está allí, no tiene sentido. ¿Para qué? Pero el que habla en lengua extranjera puede interpretar el mismo. En Corintios dice: y uno interpreta. Pero a ver, me llama la atención algo, porque esto sería la interpretación para si hay un extranjero. Por eso. Exclusivamente sería para un extranjero. Claro. Y si no hay porque es señal para el incrédulo. Y si no hay extranjeros, no debe darse. ¿Para qué? No tiene sentido. Además, fíjate tú que por eso el traductor no puede ser el mismo que habla. ¿Por qué? Porque Pablo dice: si no hay traductor, cállese y hable para sí mismo y para Dios, si es que si usted se va a entender. Pero fíjate, yo todavía insisto. Te digo. Espérate, lo que te quiero decir, que insisto todavía, que el que habla en una lengua extranjera puede interpretar. No. Escucha, te voy a decir por qué. Porque si hay un extranjero, ¿ya me entiendes? Él de pronto, por miedo, yo creo que es más veraz, oye bien, es más veraz que él escuche en su propia lengua el mensaje, y él puede decir, por prudencia o por pena, no dirá nada. Pero espérate, si traduce lo que él mismo dijo, wow, y este man que habla las dos, o sea, es que el sello... Es más veraz, no sé si me voy a entender lo que quiero decir. No sé, escucha, no sé, pero el circuito está establecido de la siguiente manera. Está el extranjero o bilingüe, incrédulo, ojo, incrédulo. Ahí llegó o está pasando, porque no sabemos si el culto era público, puede ser que sea público, porque mira que Jesús se reunían a la orilla de los ríos a orar, eso pasaba.
podía ser un culto, un servicio público, una reunión pública ahí, o bien que hubiese sido invitado, llegado, etc. Entonces, dice allí el texto que tiene que haber por turno 2 o 3 que hablen por turno y uno que traduzca. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es que el que se levanta a hablar en lengua le habla, él está entendiendo lo que está diciendo, primero de todo. El que habla está entendiendo, pero es una traducción simultánea. Le está hablando en su lengua al extranjero incrédulo o invitado incrédulo o pasajero, y otro le traduce a la iglesia en simultáneo. No puede decir, ir a la Masaya, el Señor dice, el mismo, no, porque eso es lo que va a garantizar que sea don del Señor. Porque de repente el otro va a entender, y si no habla la lengua local, ¿cómo va a verificar? O sea, la idea es que haya un intérprete. Claro. A ver, que el intérprete tiene que haberlo. Por eso No, pero digo, me refiero a que no es válido que quien habla traduzca. traduzca, no puede ser. Vuelvo y te digo, si fuese que el mismo que habla pudiera traducir, Pablo no diría, si no hay traductor, entonces cállese. No tiene sentido. Pablo entonces estaría diciendo una cosa inexacta. Porque, repito, no tendría sentido decir eso si el mismo que va a hablar puede traducir. ¿Sí me explico? Dice, si no hay traductor, ojo, es que el don de la traducción es simultáneo y es un sello de seguridad. Dice textualmente, si no hay traductor, entonces calle. Yo empiezo a hablar, yo con Purkan Shumaya, si no se levantó alguien a traducir, yo no puedo venir a traducir yo mismo. ¿Por qué? No puedo. Que eso es lo que ocurre normalmente en la ¿Qué es lo que iglesia. suelen hacer? Ese es el punto. Pero no es correcto, repito, está violando unos parámetros de la escritura. Porque puede ser, supongamos, ¿qué tal que yo diga algo, el otro nativo de la lengua no habla la lengua local, ¿cómo se va a enterar el resto de la comunidad? ¿Quién va a verificar que el mensaje que se dijo es correcto? ¿Y cómo va a poder decir amén? Es correcto. ¿Y cómo va a decir amén si nada más está en tal caso entendiendo él y el que está traduciendo a sí mismo y no se sabe si está traduciendo lo correcto? Tiene sentido. Claro, yo puedo inventar cualquier Cosa, cosa. la evidencia está en Hechos capítulo 2, porque de esa manera fue que se manifestó el Espíritu cuando llegó y comenzaron a hablar en lengua, porque los que estaban ahí vivían en diferentes partes del mundo y hablaban otro idioma, Claro. y eso fue lo que ellos exclamaron. ¿Quiénes son estos que lo vimos hablar en nuestras propias lenguas Así es. nativas donde hemos nacido? Todos entendieron culto racional y, repito, entonces tenemos la mente de Cristo, eso es adorar con Ruach. Entonces, habíamos Entonces, en Isaías 31:3 podemos ver un paralelismo entonces entre hombre y Dios y carne y espíritu. Sí, son entre sí paralelismos antitéticos y al mismo tiempo sintéticos, el uno con el otro. Sí, Dios con Ruach y hombre con caballo, digamos así, hombre con carne. Con carne. Correcto, hombre, caballo, carne y Dios, Ruach. Sí, el problema es que el concepto de espíritu Claro, se entiende desde otra óptica. Entonces piensen que, claro, aquí tiene que ser otra óptica, Claro. porque entonces aquí han trasladado que el espíritu es el Rúa, tanto en los humanos, Es como una entidad independiente. una entidad independiente, no tanto independiente, sino que es incorruptible, inmortal. Claro, correcto. Ya. Y consciente. Entonces lo que muere es la carne, pero el espíritu persiste. Es correcto. Entonces, eso es la visión tradicional y lo que estamos viendo es que al decir que Dios es Ruach es igual a cuando decimos Dios es amor. Ya, fácil. Entonces, el problema está en cómo vamos a entender la palabra Ruach. Así como no podemos entender amor como el sentimiento tradicional occidental, ya, tampoco vamos a entender Ruach o espíritu como se entiende en el mundo occidental. Entonces, sigamos donde habíamos quedado.